No hay plato para ti, mamá. Ni siquiera trajiste nada. El cuarto no se quedó en silencio, solo cambió de aire. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Una prima se rió como si fuera un chiste entre ellas. Yo me quedé parada, tiesa, sosteniendo un plato de plástico endeble y un tenedor a juego sin saber qué hacer con las manos. Mariana ni siquiera levantó la mirada al decirlo. Estaba muy ocupada, cortando el pavo, charlando con sus suegros, como si yo no acabara de llegar a Mérida después de un viaje de 3 horas en camión desde Cancún. Crucé la mirada con mi nieta al otro lado del cuarto. Rápido desvió los ojos. Me tragué el ardor en la garganta y di un paso atrás. La mesa principal ya estaba llena, los 12 lugares ocupados, aunque yo había confirmado mi asistencia hace 3 semanas. Alguien me pasó un vaso de agua, tal vez por lástima. Lo tomé, asentí y me senté en el extremo de la barra de la cocina junto a la tostadora y el bote de reciclaje. Mis pasteles seguían intactos en la mesa auxiliar, todavía envueltos en papel aluminio. Los había cuidado en mi regazo durante todo el trayecto, temiendo que las costras se rompieran. Uno de nuez con chocolate, otro de manzana con crumble. Recetas heredadas de mi madre, no comprados, no de moda, pero siempre desaparecían después del segundo pedazo. Hasta ahora. Mariana no preguntó si necesitaba algo, ni un café, ni una silla. Solo esa frase filosa, precisa, diseñada para herir. Miré alrededor los rostros que conocía, de años los padres de mi yerno, una amiga de la Universidad de Mariana, una vecina que vi una vez. Todos tenían platos. Mi estómago ya no tenía hambre, pero mi corazón se retorcía de una manera demasiado conocida. Puse el plato y el tenedor en la barra sin hacer ruido y crucé las manos en mi regazo. Nadie lo notó. Al otro lado del cuarto, Mariana soltó una carcajada por algo que dijo su esposo. Su voz solía ser suave cuando hablaba conmigo. Ahora resonaba como si yo ni siquiera estuviera en la casa. Mariana abrió la puerta con un brazo todavía húmedo, un trapo de cocina colgado al hombro. «Hola, mamá», dijo dándome un abrazo rápido, que más bien fue un roce de hombro. «¿Te quitas los zapatos? Acabo de trapear». Entré con cuidado equilibrando mis pasteles y mi maleta para pasar la noche. El aire olía a desinfectante de limón y velas de canela, un aroma fuerte y artificial. Ella se alejó antes de que pudiera preguntar dónde dejar mis cosas. El cuarto de huéspedes estaba a medias. Sin almohada, solo un colchón con una sábana arrugada. Una toalla colgaba del picaporte del baño, como si la hubieran dejado de última hora. Puse los libros envueltos y un sobre en el tocador. 2 novelas para los niños. Una tarjeta con 1000 pesos adentro. Nadie entró. Nadie dio las gracias. Me lavé las manos y me senté en la orilla de la cama hasta que escuché voces gritando «¡Ya está listo!». Seguí el sonido hasta el comedor, donde ya estaban llenando los platos sirviendo vasos con las pláticas a medio camino. Nadie levantó la vista cuando entré. Y entonces la voz de mi hija, clara y cortante: «Ni siquiera trajiste nada». Desde mi ángulo veía la mesa principal iluminada por velas y risas. Mariana estaba entre su esposo y su suegra, sonriendo sin esfuerzo, pasando salsa de arándanos, como si no acabara de apartarme. No había un lugar para mí, ni una señal de que había llegado esa mañana con una maleta pasteles y las piernas temblando por el calor pegajoso. Miré los pasteles intactos en la barra de la cocina. Ellos tampoco pertenecían aquí. Los pasteles seguían exactamente donde los dejé, sin mover, sin cortar, sin siquiera reconocer. El aluminio aún estaba bien puesto, con las etiquetas escritas a mano nuez, con chocolate en tinta azul, manzana, con crumble en rojo. Se suponía que serían el cierre de la comida, mi pequeño aporte de siempre. No lo dije en voz alta, pero esperaba que alguien exclamara: «Miren, mamá trajo sus pasteles», y que el cuarto se suavizara por un momento. En cambio, una bandeja plástica de mini cheesecakes,
comprados en el súper, pasó de mano en mano, con etiqueta, sin alma. Mi nieta estaba a mi lado jugueteando con su tenedor. Miró hacia la barra y se inclinó. «Mamá dice que tus pasteles son medio raros», susurró como si fuera un secreto vergonzoso, «que se desmoronan mucho o algo así». Sonreí. No tensa, no enojada, solo practicada. Pensé en el primer pastel que hice. Fue para una venta de beneficencia en el pueblo, cuando Mariana tenía 8 años. Presumía de él con sus maestras, decía que era el mejor pastel del mundo. Nos quedamos hasta tarde en la cocina, pelando manzanas, con sus deditos pegajosos de canela y azúcar. Ahora pedía postres por una app. Perfectos uniformes olvidables. Volví la mirada al cuarto y vi a Mariana riendo con sus suegros, su voz alta y pulida. No la reconocía. No la reconocía ella. Nadie preguntó por los pasteles. Nadie ofreció cortarlos. Por un segundo pensé en levantarme y hacerlo yo misma. Pero, ¿luego qué? Pasarlos como si fueran muestras en el mercado, rogar que fingieran quererlos. Me quedé sentada con las manos cruzadas en el regazo. Es raro ver cómo tu cariño se queda frío, no porque perdió su dulzura, sino porque la gente, para la que lo hiciste, decidió que prefiere algo envuelto en plástico con código de barras. Volví a mirar la etiqueta que escribí esa mañana antes de subir al camión. Hecho con amor. Al parecer, ese no era el sabor que querían. Cuando terminaron de recoger los platos y el bullicio se convirtió en murmullos, Mariana me pasó una bolsa de basura amarrada y me pidió que la tirara en el bote junto al garaje. «Ya está muy lleno», añadió como si yo fuera una empleada. No discutí, necesitaba aire. Afuera, el calor pegajoso de Mérida me envolvió. Levanté la tapa del bote rebosante y empujé la bolsa, cuidando que no se derramara nada. Entonces lo vi medio escondido entre servilletas arrugadas y una botella de vino vacía, un recibo. No sé por qué lo saqué. Tal vez reflejo, o costumbre durante años. Revisé los bolsillos de Mariana cuando era adolescente, armando el rompecabezas de sus salidas nocturnas a taquerías o compras que nunca admitía. Pero esto no eran tacos y refresco. 5 los 200 pesos en el Mercado del Sol, la tienda gourmet al otro lado de la ciudad. De hace 3 días, todo para el Día de los Muertos, un pavo entero asado, con hierbas, puré de papa, con trufa, un jamón rebanado, quesos importados, 2 botellas de Merlot. Seguí leyendo. Tarjeta terminada en 7814. Mi tarjeta. Sentí los dedos helarse de una forma nueva. Esa cuenta solo era para emergencias. Mariana pidió usarla una vez para una reparación de coche y se quedó con el número por si acaso. Nunca le di permiso para usarla otra vez. Pero claro, no lo necesitó. Ella compró la cena, con mi dinero. Y luego me miró a los ojos y dijo, «Ni siquiera trajiste nada». Doblé el recibo con cuidado, como si pudiera deshacerse. Lo guardé en el bolsillo de mi chaleco. Entré de nuevo. Las risas habían vuelto. Copas chocando la gente, agradeciendo a Mariana por echar la casa por la ventana este año. Ella sonreía radiante. No me dio las gracias. Claro que no. Ni siquiera me lo contó. Me serví un vaso de agua del fregadero y volví a sentarme en la mesa de los niños. De pronto los pasteles ya no se sentían como algo olvidado. Eran lo único que traje que no me habían quitado. Esa noche me recosté en la orilla de la cama de huéspedes, aún vestida con mi chamarra doblada bajo la cabeza como almohada improvisada. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido ocasional de los cubiertos entrando al lavavajillas. No cerré los ojos. No quería soñar con esta casa. En cambio, mi mente se fue para atrás. Mariana tenía 11 años, la última vez que el Día de los Muertos se sintió mío. Llevaba un delantal 3 tallas más grande, con el cabello recogido en una coleta chueca. Me seguía por la cocina como sombra, preguntando si podía probar la salsa de tamarindo, lamiendo la cuchara, cuando creía
que no la veía. Pusimos la mesa juntas, platos de verdad, servilletas de tela, cubiertos disparejos que pulimos a mano. Joaquín cortaba el pavo mientras contaba una historia que hacía reír a todos, aunque ya la hubieran oído 1000 veces. La casa olía a clavo, mantequilla y hogar. Mariana se aferró a mi brazo esa noche. Se quedó dormida contra mi hombro mientras pasaban los créditos de una película de Coco. Sentí el peso de su cabeza en mi pecho, la certeza de que yo era el centro de su mundo, aunque fuera solo por un año más, antes de que la adolescencia lo cambiara todo. Fue la última vez que me sentí realmente necesaria. No tolerada, no manejada. Me di la vuelta y miré el techo pintado de beige sin gracia. La luz de arriba parpadeaba ligeramente, de esas que solo notas cuando todo está quieto. Me había convertido en ruido de fondo, en la vida de mi propia hija. Un accesorio sacado y desempolvado cuando convenía, ignorado cuando no. Este año no me invitó. Yo me invité sola. Y ahora lo sabía, no debía haberlo hecho. Sana abajo, un gabinete se cerró. Pasos cruzaron la cocina. Escuché con la respiración baja, preguntándome si Mariana habría encontrado el recibo. Si siquiera le importaría si lo hacía. Cuando el cielo comenzó a aclararse detrás de la ventana de la cocina, yo ya estaba vestida sentada en el pequeño rincón del desayuno, con una taza de café tibio frente a mí. Mariana compraba el café barato, amargo y aguado, pero servía. Saqué mi celular y revisé mis contactos. Mis dedos no temblaron. No estaba enojada. Ya no. Algo de la noche anterior había quemado todo eso. Lo que quedaba no era tristeza, era decisión. La primera llamada fue a la compañía de la tarjeta. Respondí las preguntas de seguridad, confirmé el último cargo y cerré la cuenta. La mujer en la línea preguntó si quería disputar el cargo. Dije que no, que Mariana se quedara con la comida, que disfrutara cada bocado. La segunda llamada fue a Esteban Morales, el abogado que me ayudó con mi testamento después de que Joaquín murió. Contestó al tercer timbre con voz de recién despertado pero amable. Necesito actualizar mi testamento, dije. Hoy sí se puede. Hubo una pausa. Luego, claro, Elvira. ¿Quieres venir a la oficina, Nomplos? Te mando las instrucciones por correo. Solo quiero que quede claro que mi hija ya no es beneficiaria. Sácala por completo. Y el nuevo beneficiario, la Fundación Raíces de Lectura. Para niños. Usa todo la casa, los ahorros, el fondo de retiro. No preguntó por qué. Eso me gustaba de Esteban. Resolvía las cosas con elegancia. Colgué, tiré el resto del café por el fregadero y lavé la taza. Me moví por la cocina en silencio, sin querer despertar a nadie. No porque me importara su descanso, sino porque no les debía ni un adiós. La casa aún dormía cuando colgué mi bolsa al hombro y caminé sigilosa hacia la entrada. No encendí las luces. Sabía dónde estaba todo, dónde me habían dejado, dónde no habían mirado. Los pasteles seguían en la barra tal como los dejé. Me detuve un momento para envolverlos mejor en el aluminio. Luego los llevé a la puerta principal y los puse con cuidado en los escalones uno junto al otro, como ofrendas que nadie pidió. Me detuve al pie de las escaleras escuchando por si había pasos. Nada. En el cuarto de huéspedes doblé la tarjeta y los libros que traje para los niños y los guardé en mi bolsa. Pensé en dejarlos de todos modos para que supieran que los recordé, pero ahora se sentía vacío. Los regalos no significan mucho cuando vienen de alguien a quien tu madre te dijo que ignores. Sin nota, sin mensaje, sin portazo ni última palabra. Solo el sonido de mis botas en el camino de entrada, el susurro lento de mi aliento en el aire cálido de la mañana. El camión de las 9 llegó temprano. Era la única en la parada. Tomé el asiento junto a la ventana y vi cómo las calles de Mérida se desdibujaban en palmeras y banquetas agrietadas. Mis manos descansaban
sobre la bolsa en mi regazo todavía llena, todavía mía. No lloré, no dudé de mí misma, ni me pregunté si estaba exagerando. La decisión ya estaba tomada por ellos mucho antes de que marcara el número de Esteban o cancelara la tarjeta, solo que nunca esperaron que yo lo notara. Mientras el camión regresaba a Cancún, el cielo se abrió con la luz de la mañana. No era un nuevo comienzo. No necesitaba hacerlo. Era simplemente la primera mañana en años en la que no sentía la necesidad de probar que importaba. Mi celular vibró una vez en el bolsillo de mi chamarra, luego otra. No lo saqué. Todavía no. Llegué a casa justo antes del mediodía. El departamento olía a libros y suavizante de ropa familiar y tranquilo. Me quité la chamarra. Dejé la bolsa junto a la puerta y llené la cafetera. El silencio ya no me aplastaba como antes. Ahora se sentía ganado, como paz, en lugar de ausencia. Preparé café y me senté junto a la ventana con los pies recogidos, viendo las palmeras moverse con la brisa. No había dicho una palabra desde que salí de casa de Mariana, y no sentía la necesidad de romper ese ritmo. El celular vibró en la mesa. Lo dejé un momento, luego lo volteé. «Mariana, ¿a dónde te fuiste? Los niños preguntaron por ti». Leí el mensaje, lo releí. No había un perdón por lo de anoche, ni un no debí decir eso, ni siquiera un gracias por nada, ni por los pasteles, ni por la visita, ni por los años. Solo la vaga insinuación de que yo había desaparecido sin explicación. Otro zumbido. «Mariana, ¿me pasas tu PIN?» «La tarjeta no está funcionando». «Claro que no». Puse el celular boca abajo. No respondí. No me enojé. Ya había tomado mi decisión ayer en las primeras horas de la mañana, mientras la casa aún estaba oscura y cruel. Esa tarjeta estaba cancelada. Esa puerta estaba cerrada. Y ese silencio no era un castigo. Era el sonido de mí recuperando todo lo que había dado sin cuestionar. Durante años me había explicado, me había defendido, había excusado su comportamiento. Había suavizado mi voz, bajado mis expectativas, me había quedado más de lo que debía solo para mantener la paz. Pero esta vez la paz era mía. Tomé un sorbo lento de café, dejé que el amargor se quedara en mi lengua antes de tragarlo. Luego apagué el celular por completo, lo puse en el cajón junto a mi sillón de lectura y me cubrí con una manta. Si Mariana realmente quería saber a dónde me había ido, podía empezar por mirar dónde me había dejado, porque no desaparecí. Solo dejé de esperar a que me viera. 2 días después, mi club de lectura se reunió en mi departamento. Preparé la mesa temprano, nada fancy. Solo mis tazas favoritas, servilletas de lino que compré en oferta hace años, y los platos buenos que casi nunca usaba. Horneé de nuevo el pastel de nuez con chocolate y el de manzana con crumble. Las mujeres llegaron envueltas en bufandas y pláticas suaves. Abrazaron largo, dejaron sus chamarras en el brazo del sofá y caminaron directo a la cocina sin preguntar. Era esa familiaridad que se siente ganada no asumida. Luz tomó un bocado del pastel de nuez y cerró los ojos. «Ay, Elvira, nos estabas escondiendo esto». Las risas llenaron el cuarto y se desbordaron. No me había dado cuenta de lo silencioso que había estado mi hogar hasta que sus voces lo llenaron. Carmen pidió la receta del pastel de manzana, garabateándola en la parte trasera de un recibo de la biblioteca. Ruth pidió otra rebanada antes de que los demás terminaran. Nadie esperó permiso, y nadie lo necesitaba. No hablamos del Día de los Muertos. Nadie preguntó por Mariana, pero se quedaron saboreando cada bocado. Elogiaron la costra, la textura, como el relleno no era demasiado dulce. Notaron cosas que me importaban. No lo dije en voz alta, pero algo dentro de mí se soltó. Después de que se fueron, me quedé un buen rato en la cocina lavando los platos y secándolos a mano. La luz era suave, de esas que no piden atención. Me gustaba eso. Antes de sentarme, tomé un pedazo de cinta y un trozo de papel.
Escribí 4 palabras y lo pegué en el refri. No eres invisible. Di un paso atrás y lo miré. No era una declaración, solo un recordatorio. Luego me serví la última taza de café, saqué mi diario y abrí una página en blanco. Pasaron semanas sin una palabra y no esperaba ninguna. El silencio se había convertido en una especie de ritmo que agradecía sin bordes filosos, sin sonrisas forzadas, solo calma. Entonces, una mañana, entre correos de promociones y boletines a los que nunca me suscribí, ahí estaba. Asunto. Quise escribirte antes. Era de Mariana. Pasé el dedo sobre el mensaje unos segundos antes de abrirlo. 3 párrafos. El primero estaba lleno de un arrepentimiento vago. No quise que las cosas salieran así. El Día de los Muertos fue estresante. Estaba abrumada. El segundo intentaba explicar. No me di cuenta de cuánto te lastimé. Pensé que solo estabas cansada. No quisimos dejarte fuera. Y el tercero fue lo único que se sintió mínimamente honesto. Los niños te extrañan. Preguntan cuándo vas a volver. Ni una sola vez dijo que lo sentía. Usó la palabra malentendido 3 veces. Cerré el correo sin responder. Esa tarde imprimí el testamento actualizado. Papel grueso, líneas limpias. Mi firma en tinta azul. El nombre de Mariana no estaba por ninguna parte. Lo doblé con cuidado, lo puse en la caja fuerte en el fondo de mi closet y la cerré con un clic suave. Luego encendí una vela pequeña y la puse junto a la foto de Joaquín en la repisa. Él lo habría entendido. Siempre vio lo que yo intentaba ignorar. Esto no era venganza. No necesitaba que ellos sufrieran. Solo necesitaba que el dolor en mi propio pecho dejara de ocupar tanto espacio. Miré alrededor del cuarto, el sillón, gastado la pila de libros de la biblioteca, el último pedazo de pastel en el refri. Todo lo que me quedaba era mío y suficiente. Me senté con mi diario. Pasé las páginas llenas de ¿y si? Y escribí 3 palabras. En una línea nueva los dejo ir. Sin enojo, ni siquiera con tristeza, solo con la mano firme de alguien que por fin entendió el amor no se debe cuando se usa como moneda de cambio. Y la ausencia, cuando se elige, puede ser la verdad más ruidosa.